Ya, entonces, rápidamente, si tienen preguntas, miren jóvenes, ustedes tienen una parte de la bibliografía, ustedes pueden por su propia voluntad hacer la bibliografía, van viendo los temas, tienen las diapositivas, mínimamente tienen que leer. Ahora, es cierto que leerlo solamente no les va a ayudar de mucho si es que no estudian, ¿no? Y sobre todo la explicación que se le va a dar, ¿no? Entonces vean ustedes, hablamos del ciclo de capital de dinero cuando empezamos con dinero y terminamos con un dinero incrementado, ¿no? Pasa por tres fases. La primera fase, ¿no? Compra, circulación. Ya sabemos que la circulación, ya sabemos que estamos hablando de capitalismo. Si no estamos hablando de capitalismo, yo le voy a decir, ¿no? Miren, estamos en otro escenario, pero estamos en un escenario capitalista. Y en un escenario capitalista la circulación es mercado, pero solamente en un escenario capitalista, no necesariamente en otro tipo de escenario. Bien, entonces, la primera etapa o fase del proceso es circulación, ¿no? La segunda fase es producción. Y la tercera fase, vamos a ver un poco más. Y la tercera fase es nuevamente circulación, ¿no? Entonces, y se reinicia el ciclo, ¿no? Se reinicia el ciclo. Primer aspecto, ¿no? En el cual vamos dándole cada vez importancia a la parte teórica, ¿no? Esto a veces lo hago con cierta intención porque muchos están convencidos, aunque como alguna vez lo dije, cada vez menos, es de que mientras más matemática sea la economía, más profunda es los aspectos científicos. Y eso no es cierto, ¿no? Porque si partimos que es una ciencia social, la parte cuantitativa es simplemente un instrumento, pues un complemento. Lo fundamental es el análisis, ¿no? Teórico, económico, social. Y esto lo hemos hecho una serie de ejemplos en el curso 1, pero aquí vamos haciendo también ejemplos, ¿no? Miren ustedes, si empiezo con 100, paso por el proceso y termino con 150, yo puedo empezar a reiniciar el ciclo con 150. Entonces vean, ¿no? Numéricamente es lo mismo. Numéricamente es lo mismo, pero como categoría económica, D' no es lo mismo que D, ¿no? La forma también es la misma, ¿no? Pero como categoría no. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que D' es un capital ya valorizado, ¿no es cierto? ¿Qué significa un capital valorizado? Que ya tiene incorporado plusvalía, mientras que este D, así empiece con, igual que acá con 150 como ha terminado, es un capital que recién va a iniciar su valorización. Y ya son categorías que deben conocer ustedes en el movimiento, cada en el curso 1. Valorización significa incrementar valor, ¿no? Si ustedes estudian, leen, fácil, se les va por ese lado, ¿no? Se valorizó el capital, quiere decir que se incrementó, creció. Se incrementó, fue crecimiento. Bien, ese es un primer aspecto. Un segundo aspecto dice, ¿no? Esta primera, vamos a hablar para tener fines simplemente didácticos, ¿no? Otros dicen pedagógicos, para entender mejor, después vamos a volver nuevamente al ciclo total, ¿no? Con fines metodológicos vamos a separar cada fase para encontrar la importancia que hay en cada una de ellas. Entonces, la primera fase, ¿qué es? La fase de compra, ¿no? Primera fase. La primera fase es la fase de compra. Dinero, mercancía, ¿no? Estamos viendo acá, de producción, fuerza de trabajo. Metamorfosis de la mercancía, también conocen esa categoría, esa explicación. Y el mismo término metamorfosis, ¿qué significa? Cambio de forma, ¿no es cierto? Claro, entonces aquí ¿qué está pasando? Que el capital está pasando de la forma dinero a la forma mercancía, ¿no? Paso del capital dinero al capital productivo. ¿Por qué pasa ese cambio de forma? Es, ¿no? Capital productivo, porque las mercancías, esta M implica MP,
y fuerza de trabajo, eso es lo que se está comprando en el mercado, ¿no? Y si el capitalista está comprando elementos productivos, ¿para qué lo está haciendo? ¿No? Entonces aquí, cuestiones generales que fácil tenemos que dar respuesta, ¿no? Si una persona va y compra en el mercado su camisa, ¿para qué lo hace? Para vestirse, ¿no es cierto? Si va y compra pan, ¿para qué lo hace? Entonces, todo el que va al mercado y compra algo es porque le va a ser útil. Pero eso es elemental. O sea, que le va a satisfacer una necesidad. O sea, por eso es que cuando ustedes están entendiendo, digo, ¿no? Se pone como base, ¿no? Por eso es que cuando, ¿no?, la microeconomía analiza por el lado del consumidor, explica el valor por el lado de la utilidad, porque el consumidor cuando va al mercado saca un bien útil para que le satisfaga su necesidad. Bueno, pero acá, ¿no?, lo que estamos hablando nosotros, ¿no?, esta teoría que va por el valor trabajo. Se compra elementos, si compró el capitalista elementos productivos, es elemental entender que lo tiene que llevar a la producción. Esto también tienen que entenderlo, vamos a pasar por toda la fase, es independiente de voluntades, ¿ah? Esto también es algo importante en términos metodológicos. El ser humano crea, hace su historia. No individual, sino en forma social. Si compró elementos productivos, necesariamente el paso que tiene que seguir, ¿cuál es? ¿No? Pasar a la producción, necesariamente, de que quiera o no quiera, ¿no? Si estamos siguiendo esta secuencia es eso, ¿no? Entonces, ahora, la mercancía está compuesto por fuerza de trabajo, ¿no?, y medios de producción, ¿cierto? Fuerza de trabajo, compra fuerza de trabajo y compra medios de producción. O sea, esto que vemos acá está expresando una relación tanto cualitativa como cuantitativa. La relación cualitativa evidentemente implica cualidad, ¿no es cierto? ¿Qué fundamentos tiene? Entonces, eso lo vemos también rápidamente, ¿no? ¿Quién es el dueño de los medios de producción? El capitalista. ¿Y quién es el dueño de la fuerza de trabajo? El trabajador. Entonces ahí está la relación social, ¿no es cierto? Hay una relación cualitativa. Capitalista sala. Esto más adelante nos va a servir de mucho para explicar los grandes problemas que vive esta sociedad dentro de esta escuela, ¿no?, y de sus contradicciones en las cuales se debate. Ustedes ya verán hasta dónde es correcto o incorrecto. Ustedes pueden tener otra explicación, ahí conversaremos un poco más, porque eso es lo que más me interesaría, ¿no? Si alguien tiene otra apreciación, otra explicación, pues decirlo, ¿no es cierto? Pues ahora eso no, me parece que no es así. Yo he leído, estoy estudiando en otro tema y ahí dice esto, pues ahí podemos conversar algo más, ¿no es cierto? Nos ayuda para avanzar a ambos, ¿no? A mí y a ustedes. Porque yo le decía, como le comenté anteriormente, ¿no? Muchachos, ¿no? Ahí, digo, usted no va a poder refutar nada, digo, de lo que está acá. ¿Cómo? Si no saben qué estamos haciendo, ¿qué van a refutar? Ese rey anime. Aunque en realidad, aunque podría apreciarse un problema social en el tema de capitalistas asalariados, yo creo que sería también pertinente en algún futuro, porque hay otros modelos en los que podría incluir el factor de gobierno, porque es cierto que se puede tratar de solucionar ese problema, la verdad no lo sé, pero también el gobierno es un nexo entre el asalariado y los capitalistas, ya que tiene una relación entre los dos. Ya, yo te escucho y acepto lo que tú dices, pero el gobierno hay que tener el Estado, ¿no? El Estado no es ningún nexo de nada, pues. El Estado representa una clase social, definitivamente, ¿no? Y mira, el Estado representa, en este caso del capitalismo, representa a la clase capitalista, ¿no? Ahora, ¿quién de la clase capitalista está allá? Va a depender, ¿no? Las políticas económicas se implementan en función de quién tenga una concepción determinada. Siempre una concepción liberal, ¿qué te va a hacer? Bueno, te va a hacer una economía de libre mercado. Siempre un keynesiano, ¿qué te va a hacer?
te va a hacer una política, ¿no?, intervencionista. Un liberal va a estar sustentado en la famosa mano invisible, ¿no es cierto?, en el cual automáticamente la economía se soluciona en base, ¿no?, a ese mercado. Un keynesiano no, un keynesiano por el contrario, no considera que el mercado libre te va a solucionar nada, sino habla de una intervención específica y en este caso el Estado. Y lo otro que alguna vez siempre decía, ¿no?, a nosotros tanto nos dicen que no hay que hacer política, que la política es sucia, la política la habrán ensuciado. La política per se no es sucia. La política está sucia, no es una causa, solo es un... Claro, es un aspecto, es una consecuencia de gente que la ha ensuciado. ¿Por qué? Por una simple razón, ¿no es cierto?, que la política no es formas de gobierno, su nombre lo dice, es formas. Hay que ir a la esencia, al contenido, y ahí nos explicamos las formas. Las formas de gobierno pueden ser, pues, democracia, aristocracia, dictadura, ¿no?, etcétera, ¿no? Pueden haber diversas formas de gobierno. Pero la esencia de la política, ¿cuál es? ¿Qué tipo de relaciones te explica la política? Te explica las relaciones de poder, ¿no? Y el que está en el poder decide. Y eso inclusive lo escuché a un congresista que inclusive era un congresista de la famosa derecha, ¿no? Y dijo, Mao Zedong dijo, el que está en el poder decide. Él lo dijo también en función de otro, ¿no? Pero lo dijo este congresista que es derecha, ¿no? Si lo dice uno como nosotros, hay unos que tachan de terrorista. Mao dice, ¿no? Pero Mao dijo una verdad. El que tenga el poder decide. Y no solamente dijo eso, salvo el poder, todo es ilusión. Entonces, si los trabajadores no llegan al poder, que sigan esperando, pues, que algún día se les solucione su problema. Esa es la concepción de clase, ¿no? Yo no digo que tenga que aceptarlo, como voy a insistir, por eso yo le decía, ¿no?, desde la concepción de clase donde yo veo las cosas, ¿no?, con el señor Castillo tenía esperanza de que algo podíamos hacer los trabajadores dentro del capitalismo, ¿eh? Porque no era comunista ni quería hacer nada de esas cosas. Con la Junta supo cómo llegó al gobierno. Y como dijimos, ¿no?, el hombre, inclusive, su problema principal, que de repente aprendí algo, es que no era estadista, ¿no es cierto? Él no era estadista. Él no entró como estadista. ¿Cómo entró él? ¿Qué cosa era? Era sindicalista, ¿no? Y una cosa es ser sindicalista y otra cosa es ser estadista. Tú lo dices, hay que saber manejar el Estado. Y una cosa es el Estado y otra cosa es un sindicato. Y él era sindicalista, ¿no? Ahí estaba viendo si aprendía algo o no. Pero sí había esperanza de algo que pudo haber hecho por la clase trabajadora. Lo empezó a hacer, ¿no? Él, acompañado de la señora que también la quiere podrir en la cárcel, es concepción de clase. Yo lo veo con mucha claridad, eso no es el odio de clase, ¿no? La señora Betts, ¿por qué está metida ahí? ¿Por qué está presa? Que es parte del golpismo. Afuera no creen en el golpe de Castillo. El Castillo no dio ningún golpe. Castillo lo que hizo es simplemente diluir el Congreso, como lo haría cualquier presidente cuando ve que 2 veces no le han cumplido, creo que no sé qué nombre tiene, que ya la han anulado ya el Congreso no se puede, ¿no?, diluir o sacar. Y dijo, bueno, señores, yo tengo entendido que la primera me lo hicieron y la segunda estaba en discusión, pero dijo, la segunda también es esto. Entonces yo declaro, ¿no?, que es una cuestión normal. Declaró disuelto el Congreso y declaró en recomposición el precio. Y pidió golpe. Ahora, él eliminó los servicios con ley. Reconoció nuevamente los pactos colectivos, que son cosas que los trabajadores hemos perdido. Lo que pasa es que en esta informalidad que vivimos, poco sabemos de eso. Eso lo saben más los trabajadores formales. Porque ¿qué pacto colectivo puede tener un informal? Y tenemos 75%, casi 80% de informalidad. No hay. Es como el problema de las pensiones, ¿no? ¿Quiénes peleamos por el problema de las pensiones? Solamente el 20%. El resto es informal, ¿no? Y ustedes lo deben haber visto en la televisión cuál salió así en la lista. ¿Qué esperanza voy a tener yo, pues, con esto que están conversando ahora, que es el fujimorismo y el alanismo? No tengo ninguna esperanza.
que son los que realmente están gobernando, porque la señora está pintada, pues, ¿no? Por eso es que se me quedan callados, mucha gente, ¿no? Fastidiada, ¿no? Y así que ya Castillo ya, y estás contento con esta señora. No, pero esa señora no te olvides que ha estado en la plancha que tú votaste. Quieren lavarse la mano con el criterio de que ella estaba en la plancha de Castillo. Estaba votado por él, yo votado por él, y sabía que era. Yo voté por Castillo. Sencillamente y punto. Yo y mi familia, ¿no? Será esa señora. Ahora el camino nos ha demostrado lo que es, pues, apoyado totalmente por los sectores. Pero esa señora está ahí simplemente porque los sectores que dominan este país, que saquean el país, quieren que siga ahí. ¿Por qué? Porque es su parapeto, ¿no? Es su parapeto. En eso se están agarrando para que sigan, ¿no?, medrando. La población se está muriendo de hambre. Y no solamente de hambre, la población se está muriendo a balazo limpio. ¿No? ¿Por qué? Porque la población no está organizada. Ese es el gran problema que ellos y el peligro que ellos tienen. Entonces, si ustedes ven, revisen esas cosas, ¿no? Ya, por eso que no nos sorprenda que cuando aparentemente dio el golpe Castillo, entró la señora Boluarte. ¿Quiénes son con quién salió al Palacio de Gobierno? ¿No? Salió por el Palacio de Gobierno con quién. Recordarán, bueno, ustedes, ¿no? Como les he dicho, no se metan en política, no van a ver esas cosas, ¿no? La señora Boluarte tomó la presidencia y al toque, ¿no? Esto quiere decir que se había estado hasta conversado con las Fuerzas Armadas, no solamente con las Fuerzas Armadas. ¿Quiénes estaban adelante? Los representantes de los gremios SEMPRE están contentos y pregunten si ya se eliminaron las leyes que dio Castillo. Y esas leyes que lo sacó él como presidente, firmado también con la señora Chávez, creo que no, Chávez. Entonces, esa pensión que han sacado ahorita, hasta lo están cuestionando afuera, ¿no? Ni siquiera lo cuestionan. Hay gente que ha salido a cuestionarlo acá adentro, ¿no? Pero más el cuestionamiento viene afuera. Pero es cierto, pues, ¿no? Con una informalidad que tenemos, ¿quién se preocupe las pensiones? ¿Qué pensiones vamos a tener? Han reforzado realmente las AFP. Han reforzado las AFP. Las AFP ya está demostrado en el mundo que ya no va más. Y si va es porque hay sectores que todavía tienen interés en que siga, pero no va más. Inclusive, dentro de la reforma que han hecho, han prohibido de que se saque la plata de las AFP, como se estuvo sacando. Para algo no servía. A los que están en la AFP, yo nunca he estado en la AFP, ¿no? Yo por principio siempre he seguido en la ONP, ¿no? La Oficina Nacional Previsional, o sea, lo que es el Estado, ¿no? Porque siempre he pensado que es un sistema de solidaridad. Quiero ahorrar, voy a un banco, ¿no? Pero ahí le doy de comer a todo eso de la AFP grande, sabidazo, entonces se benefician de todos nosotros. Entonces, todas esas cosas hay que tener en cuenta porque tienen todo un contenido económico, igual que el caso de la inseguridad. Bien, entonces, la cuantitativa evidentemente es, por ejemplo, ¿no? Si acá, como lo hemos puesto, ¿no? Empezamos con 100, compro 100, compro 50 en medio de producción y pago salario por 50. Acá hay una relación cuantitativa, cantidad, medio de producción y número de trabajadores. ¿De qué depende la relación cuantitativa? ¿Cómo sabemos cuánto en medio de producción y cuánto pagamos en salario? ¿Cuántos trabajadores contratamos? ¿De qué depende? Depende. Deberían contestar inmediatamente. Ya, ¿y eso qué significa? ¿De qué depende? ¿Qué significa la producción orgánica de capital? ¿Qué indica la producción orgánica de capital? La relación entre... Indica la producción orgánica, es un indicador. Hemos visto, el eje tiene que conocer todo eso, lo vamos a utilizar un montón en esta segunda parte del curso. Es una relación entre C y B, es cierto, pero ¿qué indica? Indica el grado de desarrollo de las fuerzas productivas, o sea, indica el grado de desarrollo tecnológico. Entonces, es cierto eso, pues, de acuerdo a la tecnología existente en un momento dado, yo puedo comprar 50 media de producción y pagar salario por 50. Con un mayor desarrollo o un mayor desarrollo de fuerza productiva, yo puedo comprar media de producción por 80 y solamente comprar 20 de fuerza de trabajo.
¿no es cierto?, depende del desarrollo tecnológico. Eso lo hemos visto en los esquemas del curso 1 y lo vamos a volver a hacer. Así que espero que tocamos. Bueno, ahí está la relación cualitativa y cuantitativa. Ahorita ya sabemos también que la cantidad media de producción debe absorber el trabajo en la producción. ¿Qué hace cualquier empresario? Entonces, muchos de ustedes serán emprendedores de repente. Emprendedores en el sentido de hacer empresa, algo, no quería hacer empresa. Nosotros ya sabemos que el emprendedurismo en el Perú es el mecanismo por el cual estamos maquillando el desempleo. Bueno, eso lo dice, lo han dicho. Acá recuerdan, no sé si ustedes alguien ha llevado o conocen al profesor Quispe Ramón. ¿No? Hay un profesor, ¿no? Quispe Ramón. Él ha sido viceministro de Trabajo en una conferencia sobre el emprendedurismo. Y él mismo lo dijo. Es cierto. El emprendedor actual en el Perú es aquel que está viendo cómo sobrevive. Es una forma de salir del DC, maquillar el DC. No es el emprendedor del siglo. Una cosa es el emprendedor del siglo XVIII, el capitalismo en auge, y otra cosa es el emprendedor del siglo XXI con una sociedad capitalista ya en decadencia. Bueno, yo lo entiendo así, en decadencia, ¿no? Tiene gravísimos problemas, esta sociedad se está viniendo abajo, sino que se mantiene, porque para eso es el poder económico, ¿no? Pero los trabajadores cada vez estamos en peores condiciones. Estamos en peores condiciones, ¿no? Hasta el último tercio del siglo XX teníamos todo tipo de beneficios. Indemnización por despido intempestivo, pactos colectivos, pensiones adecuadas, etcétera, etcétera. Una serie de beneficios del trabajador. Todos se lo han arrinconado. Los pocos formales todavía tenemos algunos beneficios, pero ¿cuántos somos formales en el Perú? 20%, 22%. El resto son informales. Yo me imagino que ustedes conocen algo del régimen laboral en el Perú y tienen que conocer, sí, dime. ¿A qué año se refería? El último tercio, pues ponle 1980, 1990. Fue a finales del neoliberalismo, entonces también fue en la época en la que las reservas internacionales prácticamente se Las reservas internacionales vienen con problemas de los años 80. Con la UNE, del 83, fue una crisis tremenda, donde el Fondo Monetario, ¿qué es el Fondo Monetario presta para solucionar los problemas de los estados? Ese es su papel fundamental. Entonces, pero te da una carta de intención. Ahora ya no se habla de carta de intención, pero son los que se meten en las políticas económicas. Dicen, ¿por qué? Porque ellos te dan, como cualquiera que da préstamos. Tú haces un préstamo y ¿qué quiere garantizar? La devolución. Entonces ellos te dan la plata, no te la están regalando, ni te están dando de buena fe, te están dando plata para resolver tus problemas. Entonces ellos quieren garantizar ¿qué cosa? La devolución. Por eso que lo primero que le piden es reduce el gasto público. Hay que hacer caja, ¿no? Entonces, pero eso por los años 80, 85. Claro. Ya, ¿y qué opina de la postura que propone que el fin que el inicio de esas posturas o de esas peticiones que hacen para poder otorgar préstamos a Latinoamérica? Recuerda el proceso de Washington, que le dieron como 10. El consenso de Washington 92. Ah, ok. 92 es el proceso de Washington. Pero recuerdo haber oído por ahí que pidieron que justamente reduzcan el gasto público porque las asambleas habían abusado de su poder en los años 80 y 90. Las asambleas, ¿a qué asambleas te refieres? ¿Qué dijo que era Castillo? ¿Ah? ¿Qué dijo que era Castillo antes de entrar? Sindicalistas. Los sindicatos. Sí, a mi fin de palabra, era el otro sindical. Y que habían parasitado muchos gobiernos en Latinoamérica. Y justamente usted menciona que en esa época también tenían muchos beneficios. Quiero saber si estos beneficios eran justos o realmente eran parasitarios como los capitales. No todo beneficio que conquiste el trabajador es justo. Pues. Sácame un beneficio del trabajador que no sea justo. No, por eso No será justo. Lo que pasa es que para ellos el sindicato es un estorbo. Los keynesianos todavía creen en los sindicatos. Ahorita no sé, ¿no? Pero Keynes, si ustedes leen su libro, La teoría general sobre el empleo, él inclusive dice, ¿por qué los salarios son rígidos? Dice él, ¿no? Porque los contratos de los sindicatos, el sindicato que es fuerte y se defiende, no permite que sus salarios se vayan al suelo. ¿Y eso es injusto? ¿Es justo? ¿Qué es? No, pero también, o sea,
O sea que el trabajador que pide mejores salarios es un parásito. O sea, pero que no solo evitaba que bajen, sino también lo usaban para evitar que suban. ¿Para evitar que suban los salarios? No, difícil que un sindicato. Los sindicatos no. Lo que el compañero está tratando de decir es que en esta teoría hay dos grupos: los trabajadores afiliados a un sindicato y los trabajadores no afiliados a un sindicato. Esa es una lectura completa de esa teoría. Entonces, los trabajadores afiliados al sindicato lo que querían era mejorar su salario y mantener el grupo no afiliado para que los no afiliados se afilien al sindicato y fortalecerse. Entonces, eso le decían una cláusula abusiva en el poder negociar, ¿no? Ah, claro, porque a qué empresario le interesa tener un sindicato al lado. Claro, A ninguno. Por eso que se trajeron abajo los sindicatos. Claro que todavía se mantienen, ¿no? Claro, pero no es que sea una cuestión generalizada, no una forma de fortalecer el sindicato. Estas reglas fueron también anuladas o cambiadas en el Código de Negociación Colectiva de Trabajo, en la OIT, ¿no? Es más, está prohibido negociar en ese sentido, ¿no? No, la OIT, miren, entren a la página de la OIT. ¿Y qué es lo que reclama la OIT ahorita? Trabajo decente. Trabajo decente. ¿No? ¿Y qué cosa es trabajo decente? No con garantías mínimas. Con garantías mínimas, ¿no? Que el trabajador tenga los beneficios que le corresponden. Por ejemplo, ¿no? Respeto a las horas legales de trabajo. ¿Cuántas son las horas legales de trabajo? 8 horas. Y normalmente ya no se respeta eso. Ya en la semana 40 y a los obreros sí nunca le han respetado los 40. El obrero es el que produce la riqueza. El empleado sí normalmente trabaja de lunes a viernes, pero el obrero trabaja de lunes a sábado. ¿No? Si trabaja domingo le pagan triple, etc. Es que quien crea la riqueza no es el empleado, quien crea la riqueza es el obrero. Entonces el capitalismo sabe lo que hace, pero eso es, ¿no? Un poco lo que dijo tu compañero, parte de la respuesta. El trabajador tenía beneficios, sus 8 horas legales. Ahorita, ¿quién tiene 8 horas legales? Solamente en sectores relativamente formales. Y eso, ¿qué le llamamos formalidad? ¿No? Empresas que están establecidas y que todavía tienen un nivel de acumulación que les permite todavía mantener ese tipo de beneficios. Pero la mayoría, no solamente en el Perú, sino en el mundo. Por eso que la OIT reclama en el mundo, no en el Perú, en el mundo, trabajo decente. Entonces de ahí nomás estoy un poco la respuesta, ¿no? Si la OIT reclama el trabajo decente, quiere decir que los trabajadores cada vez estamos más perjudicados, hemos perdido beneficios que normalmente hemos tenido. Entonces, tendría que tener yo, ahora yo soy trabajador, ¿cierto? Y me moriré como trabajador y estoy convencido que debo tener mentalidad de trabajador. Eso no significa que lo odie al empresario, no, pero que el empresario, es lo que alguna vez preguntaba, ¿no? ¿El capitalismo está conformado por empresas solamente? No, es empresa sí, el trabajador. Pero los trabajadores son la última rueda del coche. Ahorita somos la última rueda del coche. Pero no es gratuito, no es porque el capitalista sea malo, sino porque el capitalista cada vez tiene mayores dificultades en su desenvolvimiento. ¿Y crees que es problema de modelo o de...? No, el problema sistémico, ya. No es de modelo. Yo, si me pregunta por ahí vamos a seguir avanzando, ¿no? Pero está bien tu pregunta. Yo soy convencido que el problema, por eso digo, el capitalismo para mí ya está en decadencia, ¿no? Es como en términos empresariales se dice, ¿no? Hay una empresa que técnicamente ya está quebrada, pero sin embargo se mantiene. Esas son empresas fantasmas también que hay hoy en día y que usualmente necesitan de rescates. El rescate implica inyectarle liquidez. Meter más dinero y contradecirse todavía más dentro de ¿Y la inyección de liquidez de quién lo hace? el Estado. Del Estado. ¿Y la parte de quién es? De todos. De todos digo, porque no voy a decir de los trabajadores nomás, porque los empresarios también dan sus impuestos, pero la mayor cantidad de impuestos nos da la población. ¿No? Es como el problema del salario mínimo ahorita. No se sube, ¿por qué? Porque no estamos en crecimiento, estamos en recesión. ¿Cómo vamos a subir el salario mínimo? ¿Cómo van a hacerlo para fin de año? Se va a hacer política la cosa si suben el salario mínimo. Porque económicamente no debe subir el salario mínimo. ¿Por qué no debe subir el salario mínimo? Porque
vamos a crear y generar más informalidad, ¿no? Si lo sube de 1025 creo que están, lo subes a, ya que lo subas a 1400 o 1300 nada más, ¿no? ¿Qué te van a subir a 1500? Pues ya estaríamos viviendo en el paraíso. Entonces te suben 100 soles, y eso todavía, te suben cada vez 50 soles, y eso que todavía te lo dan como si fuese lo más grande del mundo. Pero ya, si lo subes por ejemplo a 1200, hay empresas que no van a pagar, dice eso. Por la informalidad, que tenemos empresas pequeñas. Ahora ni siquiera tenemos pymes. Recuerdan, yo les comentaba cuando yo estudiaba, yo pongo como ejemplo un día, por tal vez no sé qué. Cuando ustedes estudiaban, cuando ustedes ven cómo estará más adelante esto, ¿no? Pero cuando yo estudiaba, nosotros estudiamos las pymes. ¿Qué son las pymes? Pequeñas y medianas empresas. Ahora tenemos la MIPYMES. ¿Qué cosas son las MIPYMES? O las MIPYMES. Micro. ¿Hemos mejorado? Vamos a hablar de mejorar si cada vez estamos peor en términos de estructura productiva. 98% de nuestra estructura productiva, 98, y me quedo corto, porque otro analista dijo que era 99%. Somos MIPYMES. Menos de 10 trabajadores. ¿No? Solamente tenemos 20.000 empresas grandes. En la zona rural solamente tenemos más de 3,5 millones de pequeñas unidades productoras, solamente en la zona rural. Esa es la estructura productiva, vean que viene. Entonces, ¿de qué país estamos hablando? ¿No? Entonces tiene razón lo que dice 200 años de república, no hemos hecho nada, pues nos han saqueado solamente. Y seguimos felices que nos sigan saqueando, pues, con nuestra mentalidad más empresarial que de trabajador. Los trabajadores debemos luchar por mejores condiciones de trabajo. Debemos luchar porque se reconozcan los beneficios. Ahora, ¿generamos más informalidad? Correcto. Ya, es cierto, si alguien me pregunta, profesor, pero no, si no puede pagar, ¿qué va a hacer? Lo lleva a la informalidad, ¿no es cierto? Generamos desocupación, porque bueno sería que lo lleve a la informalidad y decir, bueno, no te voy a pagar 2.200. Es mucho, tú vas a seguir ganando 1.025. Ya está en informalidad. Entonces, para ser formal, mínimamente tienes que pagar el salario. El salario mínimo no es cualquier cosa, ¿no? Eso implica la formalidad. Muchos ni idea tienen que es un salario. El salario mínimo implica estar en formalidad. Entonces no te puedo pagar eso. Vas a mantener tu trabajo porque te voy a pagar tus 1.000 soles, como siempre. Ya entró la informalidad. Eso es el mejor de los casos. Si no, el otro dice, mira, yo no puedo pagarte todo eso y me está obligando, entonces se me van de acá. Entonces, ¿qué estamos generando? Ya no solamente informalidad, sino estamos generando desempleo. Por ejemplo, también en el tema del COVID, yo me acuerdo, en el tema familiar, que mi mamá trabaja como secretaria en un colegio, y durante toda esta época del COVID se redujo en un inicio el 5% por problemas de que sí, no se puede mantener el tema del colegio. Y meses después se hizo bajar a 50% el sueldo de todos los trabajadores, bajo riesgo de que simplemente los despedían. Y justo aprovechaban trabajadores que eran personas de tercera edad, que simplemente no tenían chance para poder acudir a un abogado. Y bueno, supongo que eso es una forma de reflejar también un problema también de ahí, no lo sé la verdad. Bueno, es cierto, ¿no? Sobre esos casos que tú estás planteando, muchos de nuestra familia debemos haber visto esos casos. Y no solamente generamos informalidad y desempleo, ¿qué más generamos? Eso no lo dicen los grandes analistas, ¿no? Del análisis del salario mínimo. Dicen que generamos inflación, porque si te dan más dinero, ¿qué vas a hacer? Si te dan más dinero, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a gastar más o no? ¿Qué dice los le decía, ¿no? Miren, sube el salario mínimo, los trabajadores somos responsables de la informalidad, o sea, del agravamiento, ¿no? Del desempleo y de la inflación, porque es obvio, nosotros no ganamos, trabajadores no ganamos mucho, te incrementan tu salario y te va a servir para cubrir mejor porque no estás cubriendo las necesidades, vas a gastar más. Y si gastas más, ¿sobre qué presionas? Si gastas más, ¿sobre qué presionas? Son economistas. Sobre los precios. Y si presionas sobre los precios, ¿qué pasa con los precios? También son los responsables de la inflación.
Entonces no tiene por qué subir el salario mínimo. Y eso para responderle a su compañero. Pues. Si a mí me preguntan, y profesor, ¿eso es cierto o no? Yo sí es cierto. Es cierto, en un país como el Perú, con la cantidad que tenemos, generamos esos problemas. Pero no hay solución para mejorar las cosas, claro que hay solución. Pero ¿por dónde pasa la solución? Aparentemente es fácil decirlo, pero difícil hacerlo. Tienes que coger donde está concentrada la riqueza. Pero la teoría que nos dice, esa es propiedad privada. Dante cuidado. Y la propiedad privada se respeta. Si él quiere, te da, como lo están haciendo los grandes millonarios, multimillonarios en el mundo. Y lo mismo lo han dicho. Como ven que hay problemas sociales cada vez más fuertes, ustedes lo han visto, lo han leído, ellos están dispuestos a dar más de su riqueza. Lo han dicho ellos mismos, queremos dar más, pero lo hacen de buena fe, lo hacen para evitar el estallido social. Pero ¿somos culpables de eso? No somos culpables de eso. ¿No? Porque por una simple razón que algunos ponemos como hilo conductor. Esta sociedad es una sociedad capitalista. ¿Quién la dirige? ¿Los capitalistas o los trabajadores? Entonces, si entramos en crisis, ¿quién lo llevó a la crisis? ¿Y por qué lo tenemos que pagar nosotros? No es falso cuando nos dicen los trabajadores somos los que pagamos la crisis. ¿Por qué? Ahora, porque el sistema está hecho así. El sistema está hecho así. Entonces, por lo tanto, desde ese punto de vista, para mí, la crisis es sí, ya no es de políticas económicas. ¿Por qué? Porque se han aplicado políticas neoclásicas y ya el 30 voló en pedazos. Y el 30 voló en pedazos porque el 92, 93 ya ha sido solamente anecdótico, ¿no? Porque el libre mercado ya no hay. Eso hasta el 30 duró. ¿Quién se lo trajo abajo? Yo lo digo desde el punto de vista capitalista porque ya Marx lo había planteado a mediados del siglo XX. Entonces, ¿qué se aplica después? La síntesis clásica. ¿Qué es la síntesis clásica? Ustedes conocen eso. Por lo menos se han hecho pensamiento económico, ¿no? Pues no hacen, pues. No les interesa eso. ¿Qué es la síntesis clásica? Aplicar las concepciones keynesianas que habían aparecido por la década del 30, aplicarlo a las concepciones neoclásicas, para que vayan, ¿no? Se llama la síntesis clásica. Pero vino el post-keynesianismo, más adelante vino el neo-keynesianismo, ahora tenemos el nuevo keynesianismo. Verifiquen, apunten y vean, métanse a su maquinita qué cosa es cada una de esas cosas. ¿Qué es lo que deben conocer? El pensamiento económico, para que tengan una visión más integral y puedan ustedes sacar sus propias conclusiones. No por lo que le diga es un profesor cualquiera, crió otro. Yo solamente les hago conocer una concepción determinada. Ustedes estarán de acuerdo o no, ustedes. Pero eso tiene que ser en función a estudio, ¿no? Ese es por ese lado, ¿no? Después, por el lado liberal. Como el keynesianismo, ustedes lo saben, lo vamos a ver cuando hablamos de teoría y crisis, ¿no? En términos generales. El keynesianismo, ¿quién era keynesiano en el 50? Era como que el 90, 92, no fuese defensor del mercado. ¿Quién no era defensor del mercado libre? Si no era defensor del mercado libre, eras un hereje. ¿No es cierto? Igual, ¿no? En el 50, si no eras keynesiano, eras un hereje. Pero el keynesianismo dura hasta los años 70. ¿No? ¿Recuerdan? Ustedes han hecho un macro eso. 71, 74, ¿qué pasa en el mundo? Aparte, ¿no? Por ejemplo, los petrodólares, los eurodólares, etc. Pero ¿qué pasa en el mundo? Entra una crisis general, ¿no? Se le conoce como crisis internacional del dólar. Se acabó Bretton Woods, Estados Unidos deja flotando el dólar y de ahí hasta ahora no. O sea, se acabó la convertibilidad y entramos en un sistema de inconvertibilidad que hasta ahora dura. Por eso que muchos dicen, volvemos, no volvemos, ahí está deambulando el capitalismo. Ahorita no sabe qué hacer. Reaparece la concepción neoclásica con el nombre de monetarismo. ¿Por qué aparece con ese nombre? Porque se entiende que el problema que había en el mundo era un problema de inflación. ¿Y quién había sido y quién era el culpable de la inflación? Las políticas keynesianas, ¿no es cierto? Que eran de gasto público, políticas fiscales, etc. Ustedes saben que él iba más con la política fiscal.
No es que dejaba de lado la política monetaria, sino iba más por la política fiscal, que es más cortoplacista. Porque ustedes saben que el keynesianismo es cortoplacista, porque cuando alguna vez le criticaron a Keynes, los neoclásicos dijeron, oye, pero tú estás haciendo política de corto plazo. ¿Recuerdan cuál fue su gran respuesta? En el largo plazo todos estamos muertos. Estas cositas, fíjense, cuando uno lo lleva al plano real, en el mundo, le digo, hablo del mundo y una experiencia que yo vi. Yo veo la televisión chilena. Tengo cable, felizmente, ¿no? Por ahora, ¿no? Cuando me vaya con 800 soles, no sé si tendré cable. Pero por ahora todavía tengo cable, ¿no? O pirateo, ¿no? Pero imagínate, me tengo que volver medio delincuencial. Te obliga el sistema a ser medio delincuente, ¿no? Te obliga el sistema, no es que uno quiera. Yo no quisiera, ¿no? Pero te obliga, sí que podía hacer eso. Miren, inclusive sacar fotocopias es un acto delincuencial, porque le estás quitando, ¿no?, sus derechos al que ha producido el libro. No compras el libro, pero ¿por qué hacemos eso? ¿Ah? Después nos habremos acostumbrado, pero hacemos eso porque el libro, hay libros que cuestan 300, medicina. Bueno, no, y eso se fuese para el propio escritor, pero en general son para las editoriales y las revistas científicas. También, peor todavía. claro, ¿no? Por ello se podrá grabar. Pero eso muchos lo tomarán normal, sacar. Yo también saco fotocopias, porque estoy en ese campo delincuencial. Pero ¿qué me obliga? La necesidad, ¿no? Ahora, cuando yo pueda, compro libros, ¿no? Acá en el Perú los libros son caros, pero hay un último librito. Ustedes no andan por ahí, pero hay un libro que ha sacado Anwar Shahi, ¿no? Tremendo, bonito libro, yo me dio la introducción, pero Anwar Shahi es un norteamericano pakistaní marxista y ha hecho buenos estudios en Estados Unidos sobre la crisis con la caída de tasas de ganancias. Y ahora ha sacado un libro más completo, ¿no? Ese libro, me dijo, oye, compadre, ese libro de Anwar Shahi, ¿cuánto cuesta? 120 y tantos soles. Ya, bueno, 120 y tantos lo puedo pagar, lo puedo comprar. Yo puedo comprar el libro, pero yo no sé, oye, internet me ha salido a la mitad. No sé por qué en internet sale más barato. Me invitan, me puedo explicando por ejemplo. Por internet me salió a 70 soles, ¿no? Y tuve que pagar 8 soles para que me lo traigan a mi casa. Y el capital dinero y capital productivo, cambio de forma, ¿no? De capital dinero pasamos a capital productivo. El dinero se convierte en capital, esto es importante, ¿no? El dinero se convierte en capital dinero por el papel que desempeña en el proceso del capital, en el proceso. Bastante, por eso siempre partimos de lo integral, del total. Y de ahí nos vamos para fines didácticos, ¿no?, a retasear, si podemos llamar así, ¿no?, para hacer por partes. Pero vean ustedes, ¿por qué este dinero le llamamos capital dinero? Porque cumple las funciones que siempre ha cumplido el dinero, para comprar, para pagar, etcétera, ¿no? Porque el dinero no nació en el capitalismo, lo hemos explicado bien en el curso 1, ¿no? El dinero viene inclusive de la esclavitud, pues se compraba y vendían esclavos. La mercancía también no es su partida de nacimiento, no es el capitalismo, pero cobran su máxima expresión en el capitalismo. Pero el escenario capitalista es el que hace que el dinero funcione como capital, el escenario capitalista. ¿Qué significa el escenario capitalista? Lo que dice acá. El dinero se convierte en capital dinero por el papel que desempeña en el proceso, ¿no? ¿Qué papel va a desempeñar este dinero? Terminal incrementado con plusvalía, ¿no? La categoría en esta sociedad es plusvalía. En la feudalidad era renta. Son categorías diferentes, pero tienen algo en común. ¿Qué son? Son el excedente de producción. Entonces, por la finalidad, ¿no? La finalidad es buscar, miren, dos cosas, ¿no? La finalidad es buscar ganancia, y en esta búsqueda de ganancia se está comprando ¿qué cosa? Fundamentalmente fuerza de. ¿Por qué fundamentalmente? Y acá lo vamos a rápido terminamos, ¿no? Por eso dice, en concatenación es encadenamiento, ¿no es cierto? Con la demás fase. Acá está por el encadenamiento que tiene cada una fase. Quiere decir que esto es continuo. No es que no se quiera o no se quiera que sea así. Esto va a ser así necesariamente. No porque ya lo hayamos anticipado, sino porque es lo que hemos creado. Eso es lo que hay que entender. Es lo que hemos creado. Por eso es así.
No es porque es así, porque hay un iluminado que digo, así tiene que ser. No, no es el iluminado, es el ser social el que ha ido creando en su camino estas cosas. Entonces, fíjense, dinero, fuerza y trabajo es la condición esencial. ¿Por qué es la condición esencial? Por lo que dice acá, por la finalidad. ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué busca el capitalista en su proceso de circulación del capital? Obtener beneficio, maximizar sus ganancias. Eso es lo que busca el capitalista, ¿no es cierto? ¿Y quién le crea sus ganancias? Por eso que es esencial. No quiere decir que no sea importante la compra de medio de producción, porque ambos tienen que convivir. Solos no son nada. Los medios de producción sin la fuerza de trabajo no es nada. Y la fuerza de trabajo sin medio de producción, menos todavía. ¿Por qué decimos menos todavía? Porque el trabajador no tiene nada. No tiene nada, y para producir, alguien le tiene que dar los medios de producción y darle lugar. Mientras que el capitalista sí tiene los medios de producción. Pero si no está el asalariado, ¿qué haría él con su medio de producción? No hay que nada, porque tenés que pensar, por eso digo, ¿no? Miren, estas son las grandes diferencias que hay que, por eso digo, hay que diferenciar, ¿no? Hay que aprender a diferenciar, escenario y todo. Pero ambos, de forma conjunta, son capitales. Separados no son nada. Del trabajador, ni vuelta a quedarle, él no tiene nada. Ha sido despojado totalmente de todo medio de producción. Lo único que tiene para vivir el trabajador, ¿qué cosa es? Su mano de obra. Lo único que tiene para vivir. El capitalista no. ¿El que tiene? ¿El dueño de qué? De los medios de producción. Pero sin el asalariado, ¿podría ser capitalista? Si no está el asalariado, ¿qué haría él con su medio de producción? No dice nada, ¿cómo que nada? Él puede producir o no. Tiene herramienta, tiene materia prima, se puede producir. Pero si él produce, ¿es capitalista? No puede ser capitalista. Capitalista tiene que ver con relaciones de dependencia, empleo. Claro, ese es capitalismo. Crear empleo, generar empleo. Eso es cierto, ¿no? Que generar empleo. Ahora, es cierto también lo que nos dice, ¿no? ¿Quién es el creador de empleo? Bueno, es cierto, en términos generales, que el creador de empleo es el empresario. Eso es cierto. Pero después de Keynes, ¿quién es el generador de empleo? Y Keynes no planteó, porque le dio la gana, ni gratuitamente, que genere empleo el Estado, sino lo hizo por la crisis de las empresas que no creaban ni empleo. Por eso lo hizo, no es porque él quiso. Dijo, la única solución acá, porque usted sabe que el problema principal de Keynes fue el desempleo. Y la causa del desempleo, decía Keynes, es la caída de la propensión marginal a consumir. Entonces, si esa es la causa de la crisis, la caída del consumo, hay que reactivar el consumo. ¿Y cómo reactivas el consumo en esta sociedad? Con empleo, porque con un empleo, ¿qué tienes? Un ingreso. Y con el ingreso puedes ir a comprar y se reactiva la economía. Pero el empresario no está creando empleo, entonces ¿quién queda? ¿Se dan cuenta? No es que Keynes se le haya ocurrido ser el gran iluminador, dijo, no hay forma de eso. El Estado tiene que intervenir. Y como es el corto plazo, porque se está muriendo la gente, miren como anécdota, ¿no? Yo veía la televisión chilena y le preguntan a una señora, porque allá también empezaron a sacar la parte de la AFP, porque Chile, que es, ¿no?, el origen de la AFP, ha reventado, lo está manteniendo porque, ¿no?, el sistema lo quiere mantener. Y le preguntaban a la señora, ¿usted está sacando la plata? Y era la cuarta vez que sacaba. Dijo, ¿está sacando la plata? Dijo, sí, pues, le dijo, y se va a quedar sin pensión más adelante. Mire la respuesta de la señora, ¿cómo lo interpreté yo? Me hacía recordar a Keynes. Dijo, ¿de qué pensión le habla? Dice, yo ahorita estoy muriendo, estoy perdiendo mi casa. Es la clase media. En Chile se hundió la clase media. Chile creó una clase media, porque Chile es un país capitalista relativamente frente a nosotros.
Ellos tenían una clase media y lo tienen hasta ahora media cañona, pero ahí tienen su clase media. Yo veía, ¿no? Una clase media con su casa, su carro, todas sus comodidades. La mayoría de la población es una clase media. Dijo, yo te intervengo ahorita todo. Y usted me habla de una pensión para adelante. Yo estoy muriendo ahorita. ¿Qué pensión me interesa? Como diciendo, ¿qué pensión me interesa adelante? Ahorita me da mi plata. Me hacía recordar a Keynes, ¿no? En el largo plazo, todos estamos muertos. Va a salir esa ahorita. ¿No? Me hacía recordar a Keynes, ¿no? Pero ya ustedes interpreten y analicen. Bien, jóvenes. Vamos a dar ahí, ¿no? Ya la próxima vamos a avanzar un poco más. Miren, yo le, por favor.